Hola a todos, nosotras somos Silvana Camargo y Julián Alvarado y el tema de hoy se llama Objetos con recuerdos. En este episodio vamos a estar hablando sobre uno de los ítems más revolucionarios de la historia, la máquina de escribir. Así que Silvi, ¿por qué no nos cuentas un poco de su origen? Claro que sí, Juli, las máquinas de escribir Remington fueron innovadoras en su época. ¿Sabías que su origen se remonta a mediados del siglo XIX? No tenía idea. Eso quiere decir que se introdujo en la revolución industrial junto con el teléfono, la fotografía y demás objetos revolucionarios. Así es. ¿Cómo escribían antes de la máquina? ¿Lo hacían todo a mano? Sí y no, antes todo era escrito a mano, pero eso tomaba mucho tiempo. Después se inventó la imprenta, pero solo se usaba para libros o periódicos. Si tenías que escribir una carta, eso aún era a mano. Pero si ya tenían la imprenta, ¿para qué hicieron la máquina de escribir? Aunque la imprenta hiciera el proceso más rápido que copiar a mano, aún tomaba mucho tiempo. La imprenta te dejaba copiar una página a la vez por máquina, y para hacerlo necesitaban poner todas las letras en una tabla. Todo el proceso tomaba mucho más tiempo que con una máquina de escribir, solo hicimos todo progresivamente más rápido. Increíble. ¿En quién inventó la máquina de escribir? La historia de las máquinas de escribir comenzó en 1873, cuando los hermanos Christopher Scholz, Carlos Glidden y Samuel Soule desarrollaron un modelo funcional de máquina de escribir. ¿Y ellos vendieron la primera máquina? No, ellos crearon la patente. Luego se asociaron con la empresa de armas Remington, conocida por su calidad y precisión, para producirlo. De hecho, fue la primera empresa que las vendió en masa. Entonces, Remington fue la primera compañía que las comercializó. Exacto. Remington Sons comenzó la producción a gran escala y lanzó el primer modelo de máquina de escribir comercialmente exitoso, conocido como el Scholz y Glidden Typewriter. Fue un avance significativo ya que permitía escribir de manera más rápida y legible que a mano. ¿Que no tenían la imprenta? Las máquinas de escribir fueron tan usadas que las personas empezaron a usarlas para escribir más rápido en todo, hasta en las cartas. A diferencia de una imprenta que solo era rápida si tenías que hacer muchas copias. La máquina de escribir era mucho más flexible, incluso salieron modelos más pequeños para el uso personal. Y Silvi, ¿cómo se podían distinguir estas máquinas Remington del resto? ¿Cuáles eran las características principales de estas máquinas? Bueno, inicialmente las máquinas de escribir Remington tenían un teclado QWERTY, similar al que usamos hoy en día. Tenían un diseño mecánico ingenioso que permitía que las teclas activaran un brazo con un tipo de letra en la parte inferior. Cuando se presionaba una tecla, el brazo se levantaba y golpeaba el papel con la tinta. Supongo que estas máquinas han tenido una evolución desde su origen hasta las últimas creaciones. ¿Cómo se llegó a este modelo? ¿Eran portátiles o más bien grandes y pesadas? En sus primeras versiones las máquinas eran bastante grandes y pesadas, pero con el tiempo se fueron mejorando y se lanzaron modelos más portátiles. Además, las máquinas de escribir Remington fueron pioneras en muchas innovaciones, como la incorporación del cambio automático de mayúsculas a minúsculas y la mejora de la calidad de impresión. Suena como una verdadera revolución en el campo de la escritura. ¿Cómo influenció esta revolución en la sociedad de ahora? La máquina de escribir, desde donde lo tengo claro, abrió muchas puertas para la creación de múltiples objetos que evolucionaron hasta tenerlos como objetos fundamentales en la actualidad. La influencia de estas máquinas fue enorme, permitieron una mayor eficiencia en la escritura y aceleraron la producción de documentos comerciales y personales. Además, ofrecieron oportunidades laborales para las mujeres, ya que se convirtieron en las principales operadoras de las máquinas de escribir en oficinas y empresas. Es fascinante cómo la tecnología puede cambiar la sociedad de maneras tan significativas. ¿Cuánto tiempo dominaron las máquinas de escribir Remington en el mercado? Las máquinas de escribir Remington fueron líderes en la industria durante décadas, aunque con la llegada de las computadoras personales y los procesadores de texto, su popularidad disminuyó gradualmente. ¿Siguen existiendo máquinas de escribir Remington hoy en día? Aunque ya no se producen máquinas nuevas, todavía hay personas y coleccionistas que aprecian y utilizan las máquinas de escribir Remington como una forma nostálgica de escribir. Es increíble cómo algo tan simple como una máquina de escribir puede tener un impacto tan duradero. Y hablando de coleccionistas, la vez pasada estaba caminando y decidí entrar al Museo Nacional y vi una máquina de escribir Remington en una exhibición. ¿En serio? ¿De qué era la exhibición? Un grupo de objetos que sobrevivieron la toma del Palacio de Justicia. Un terrible suceso que ocurrió en 1985, en el cual el grupo de guerrilleros M-19 se tomó el Palacio de Justicia y más de 1000 personas murieron, incluyendo magistrados y empleados.
Luego del evento trágico, algunos objetos permanecieron después de los actos de violencia que se presentaron. Sin embargo, solo permanecieron los restos de estos objetos, siendo uno de ellos la máquina de escribir Remington. ¿El Palacio de Justicia tenía una máquina Remington? Sí, las máquinas de escribir se usaban en las oficinas, así que no me sorprende que una Remington haya estado ahí. Le pertenecía a un periodista, José Antonio Salazar Cruz, y la utilizaba para escribir sobre todas sus investigaciones, documentos, o la empleaba como simple forma de comunicación a través de cartas. ¿Y solo sobrevivió esa o había más máquinas? Solo sobrevivió esa. No sé qué otras marcas de máquinas utilizaban los otros trabajadores. Me pregunto qué tan frecuentes usaban las máquinas Remington en aquella época. Aunque Remington fuera una de las marcas más famosas, no existía sin su competencia. Otras marcas conocidas eran Olympia, Adler Royal y Canon, y probablemente muchas otras. ¿Alguna de esas eran las más usadas aquí? Varias de esas marcas sí llegaron a venderse, pero llegó un punto donde varias tenían diseños muy parecidos y funcionaban prácticamente igual. Las compañías ya sabían que funcionaba y que no, y aunque algunas aún tomaban riesgos con los diseños, algunos incluso mejorándolo, las personas ya se habían acostumbrado al estándar. Si le preguntas a tus abuelos o a tus papás, probablemente recuerden usar una máquina de escribir, pero no te podrán decir la marca. Es increíble porque normalmente este tipo de objetos tienen un ciclo de vida diferente dependiendo del cuidado que le den los dueños, dependiendo de la marca, si es muy costosa. Por ejemplo, hay muchas máquinas que hasta hoy en día se conservan y funcionan bien y están en buen estado. Y hay otras como la Remington de Salazar que si bien pudieron perdurar mucho más tiempo, por eventos externos también se puede llegar a afectar el tiempo de vida de estos objetos. Parece como si estuviera en todas partes. Sí, en la actualidad se puede ver que en las computadoras aún utilizamos teclados QWERTY. ¿Por qué? El QWERTY se volvió lo estándar en la industria y pasó a la invención de las computadoras, objetos que hoy en día resultan fundamentales y claves en ámbitos empresariales y que nos ayudan en la actualidad a conocer más de nuestro mundo, a crear nuevas cosas, a enseñar y en general a abrirnos un camino a un nuevo mundo de tecnología que eventualmente evolucionará, así como la máquina de escribir evolucionó. Es interesante porque se forma una clase de ciclo sin fin donde la mayoría de objetos que tenemos hoy en día provienen de la evolución de un objeto más antiguo, por lo que los objetos de hoy en día evolucionarán para convertirse en algo mejor y que se acople a las necesidades del futuro. Sí, es muy interesante. Bueno amigos, muchas gracias por unirse a este episodio. Nos veremos la próxima semana. Adiós.